La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado al mundo submarino. Se estima que un 70% de la Tierra está cubierta por agua, lo que representa cerca de 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, de las cuales apenas 35 millones, o sea un 2.5%, constituye agua dulce. No es extraño entonces que desde la antigüedad los seres humanos hayamos tenido muchísimo interés en explorar las aguas marinas y el mundo submarino. Los antiguos griegos hablaban de Poseidón, el dios que habitaba las profundidades del océano. Y en Japón se hablaba de Watatsumi, una divinidad de los mares, mientras que en la India estaba Varuna, dios hindú del océano. Estaba además Mamacocha, la diosa de los mares de los incas en América del Sur, y Yemayá, referente divino de los mares propio de los yorubas en África. Así que todos estos relatos constituían, por supuesto, esta especie como de dimensión mítica o este aspecto fantástico del mundo submarino. Aparecieron también, por otra parte, las grandes aventuras de la técnica y la ciencia, es decir, las máquinas, los instrumentos, las teorías. Se dice, por ejemplo, que Alejandro Magno desarrolló los primeros aparatos sumergibles que tenían forma de campana y de barril de cristal, y que Leonardo da Vinci y algunos otros visionarios elaboraron diseños para acceder a los abismos del océano, mucho antes incluso de la existencia de los submarinos. Así que este interés en el mundo submarino es muy antiguo y sin embargo hasta hace poco nuestro conocimiento de las aguas y de sus profundidades era muy limitada. Así que vamos a hablar un poco sobre esa aparente o evidente contradicción. Vamos a hablar sobre el mundo submarino y para esto tenemos el placer de contar esta mañana con la presencia del artista visual John Timms, que nos ha acompañado ya en un par de telarañas. Es araño insigne y recurrente. Bienvenido, John. Gracias. Y con la presencia también del biólogo marino Juan José Alvarado, conocido como Chepe. Así que bienvenidos Chepe y John a la telaraña de esta mañana. Muchas gracias. Gracias por haber. Voy a presentarlos muy brevemente. Comienzo con Juan José Alvarado, comentándoles que Juan José Chepe es biólogo de la Universidad de Costa Rica, donde cursó el bachillerato, la licenciatura y después una maestría. Trabajó en The Nature Conservancy como encargado del programa marino y después viajó a México, a Baja California Sur, donde realizó un doctorado en ciencias marinas y gestión de la costa. En Costa Rica se ha involucrado en varios proyectos y en cursos y actualmente coordina la maestría en gestión integral de áreas costeras tropicales y lidera el Laboratorio de Ecología y Conservación de Arrecifes Neotropicales. Desde hace 24 años, Juan José trabaja con arrecifes coralinos y, según sus propias palabras, supo que quería ser biólogo marino desde que tenía 7 años. John Timms es un dibujante costarricense con una trayectoria destacada en la industria del cómic y de la animación. Es graduado en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica y junto con un grupo de animadores estableció Marte Studio, una empresa pionera en la producción de animaciones de alto nivel. Hace 9 años, John incursionó en el mundo de las historietas, trabajando para Marvel y DC Comics, y durante los últimos años ha trabajado de forma exclusiva para DC Comics, en una labor que se ha concentrado en personajes icónicos como Superman, Harley Quinn, Catwoman y Batman, entre otros.
y actualmente trabaja alrededor o sobre la figura de Aquaman, y esa es la razón por la que lo tenemos esta mañana en este programa sobre mundo subacuático. Entremos en materia, hablemos un poco sobre ese mundo que decíamos nos ha resultado fascinante desde hace tanto tiempo, pero también incluso desconocido de alguna forma, ¿no? Incluso hay algo interesante en relación con los superhéroes, ¿no? Hay muchos superhéroes que vuelan, por ejemplo, que se desplazan a grandes velocidades sobre la superficie terrestre, pero prácticamente no hay superhéroes subacuáticos también. Hay algo de ese desconocimiento que también tiene un impacto o que de alguna manera se percibe en el mundo de los superhéroes. Hablemos un poquito sobre eso. No sé, yo quisiera como bueno, darte las gracias a los dos por la invitación y por conocer a John. Eso es un honor, y también a Jürgen, ¿verdad? Es como fiel fan del programa. Bueno, qué bonito, además, ¿ves? Ya te llegó. Sí. Ya me tocó la hora, sí. Y vos mencionabas ahora al inicio, digamos, todo este tema de datos de los océanos, ¿verdad? De números y cosas por el estilo. Y me acordé de una cita del escritor de Odisea al Espacio 2001, que él tiene una cita que dice que irónico, que dice que irónico que llamemos al planeta Tierra cuando evidentemente debería llamarse océano. El ¿verdad? planeta agua. El planeta agua, ¿verdad? Y eso se debe por lo que vos dijiste, el 70% que cubre, y en realidad ese vasto océano que nos rodea, ¿verdad? Que al final podríamos hablar de un solo océano porque todos están conectados, ¿verdad? No hay desconexión entre las masas de océanos del Índico, el Pacífico, el Atlántico, el Mediterráneo. Hay una conexión por todas partes, ¿verdad? Y fluye. Y el océano es tan poderoso que rige nuestro clima. O sea, es el motor del clima del planeta. Regula el ciclo de carbono, que ahora hablamos tanto de cambio climático, ¿verdad? Y es tan vital. Y yo creo que las personas no evidencian cuánto influye el océano en nuestra vida, ¿verdad? Cuánto nos rige en nuestros ciclos, inclusive su relación con la luna, ¿verdad? Cuánto nos influyen las mareas, ciclos productivos, cosechas, o el fenómeno del Niño que recién pasamos el año pasado, cuánto influye en cómo desarrollamos nuestra vida terrestre, ¿verdad? Pero como les decía Jürgen, cuánto desarrolla nuestra vida marina es ese desconocimiento que tenemos. Nos imaginamos muchas cosas de cómo funciona la vida marina y es un misterio porque en realidad el promedio del océano, digamos, está a 3.000 metros de profundidad. O sea, la parte más profunda del planeta está en la fosa de las Marianas, que son más de 12.000 kilómetros. 12 kilómetros, perdón, 12.000 metros de profundidad. Y es una barrera, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta para un superhéroe o pensar cómo puede ser este mundo hay muchas barreras físicas, químicas, biológicas que en la parte terrestre no te hace limitante, ¿verdad? De desarrollarte, ¿verdad? Solo pensar que cada metro que vas subiendo tenés metros de agua cúbicos, ¿verdad? Metros cúbicos que te van haciendo presión en el cuerpo, ¿verdad? Que te van aplastando. Te van aplastando, ¿verdad? Sí. Te van limitando tu capacidad respiratoria, tu movimiento. O el sonido puede viajar hasta 4 veces más rápido bajo el agua de lo que es en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la comunicación de los organismos bajo el agua? Pensando en Aquaman, ¿verdad? Claro. Sí. Voy tomando apuntes ahora. Yo te veo tomando nota. Sí. Yo creo bueno, primero muchas gracias Jürgen y muchas gracias Chepe por invitarme al programa. Lo que dijiste ahora, digamos, una palabra con la que me quedo es con el misterio. Digamos, el océano siempre ha generado en los cuentos, historias desde la antigüedad, ¿verdad? Esa línea de misterio, digamos, de cosas que no conocemos y a cosas que les tenemos probablemente mucho miedo también, ¿verdad? Lo hemos llenado de criaturas que existen unas y otras que no, ¿verdad? Pero siempre le damos ese velo de misterio, ¿verdad? Desde la Odisea, luego 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Hay muchas historias que las hemos construido a partir del conocimiento y desconocimiento que tenemos del océano. Y de la imaginación. Completamente. Mucho desde la imaginación. Ese misterio, digamos, y de criaturas tan
simpáticas, ¿verdad? Como pueden ser algunos pececillos o cuestiones así, hasta los tiburones, que yo creo que es lo que nos genera más miedo, ¿verdad? Cuando hablamos de criaturas marinas y de cosas como lo hacía, digamos, en 20.000 leguas de viaje submarino Julio Verne, que hablaba de estos, creo que eran calamares gigantes o pulpos gigantes que destruían las embarcaciones. Bueno, están en algunas narraciones antiguas, ¿verdad? El Kraken. El Kraken, exactamente. Entonces sí, desde la parte narrativa hay todo un mundo al que nos acercamos, pero le tenemos un poco de temor y respeto, bueno, ¿no? Mucho respeto y un poco de temor, ¿verdad? Al mar, que es una cosa que no controlamos, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve eso en la tarea cuando uno se enfrenta al trabajo de representar ese mundo? Cuando vos te enfrentas a ese trabajo a propósito de un personaje como Aquaman. Sí, visualmente para mí es muy entretenido porque tengo que coordinar mucho con el colorista para ver qué es lo que le vamos o cómo lo vamos a representar. Porque, por ejemplo, ahora que estaba revisando las primeras páginas, puse muchas burbujas en algunos lados, ¿verdad? Y en realidad no se ven tantas burbujas debajo del agua, que me di cuenta después. Ya tenés el contacto de Chepe, la próxima, directo. Solo tal vez cuando algo se mueve muy rápido, ¿verdad? O algo así. Pero sí, hay como una... digamos, al ser un medio denso, ¿verdad? Porque también... por la influencia de la luz y ese tipo de cosas, no se puede ver muy, muy lejos. Hay que ver cómo resolverlo visualmente sin que sea, digamos, un truco mentiroso, pero que funcione a nivel visual, ¿verdad? Que nos sentamos que estamos ahí. Exactamente. Pero sí, ahí cometiendo errores y eso, ahí vamos logrando poquitas cosas. Hay algo interesante también en relación con la figura de Aquaman y es su capacidad para comunicarse con las otras criaturas marinas. Y eso me hace pensar, por oposición, en nuestra incapacidad para comunicarnos o para conocer ese mundo, para entenderlo, ¿no? Parece que Aquaman es un superhéroe en buena medida porque tiene esa facultad que nosotros deseamos o incluso envidiamos. Envidiamos. Plenamente. Sí, yo digamos, Aquaman siempre ha sido, digamos, un referente para muchos biólogos marinos, ¿verdad? Que quisiéramos tener ese poder para comunicarnos. Y las nuevas herramientas que uno va teniendo ahora, tecnológicas, nos permiten un acercamiento mayor. Yo siempre a veces, con todo el respeto a mis colegas que trabajan con pájaros, ¿verdad? Ellos cuando van a un bosque, generalmente ven el ave muy lejana, ¿verdad? Usan sus binoculares y ponen la grabadora para grabar a los pájaros. Cuando nosotros estamos buceando, estamos rodeados por peces todo el tiempo. O sea, los peces van a la máscara, van a las burbujas, nos muerden los dedos. Entonces hay una interacción con la fauna muy directa. Y aunque ellos no nos hablen en el sentido estricto de la palabra, uno entiende qué quieren hacer con su comportamiento. Por ejemplo, si yo estoy poniendo una cinta métrica y quiero medir la cobertura coral, un pez damisela me muerde la cinta métrica y me la corre. Y me doy cuenta que hay un jardín donde ellos tienen como un cultivo de algas donde ellos van manejando eso. Y claro, le estoy pasando encima de su casa con la cinta métrica, entonces tengo que correrla. O otros organismos que también nos mueven. O empezamos a ver el ataque, el comportamiento de pulpos, cambios de colores. Y entonces, aunque no nos hablen, entendemos mucho. Claro, quisiéramos tener esos poderes, ¿verdad? Para entender. Y a lo que iba con la tecnología es que ahora, por ejemplo, tenemos unas capacidades de hidrófonos que antes no teníamos, y también antes teníamos hidrófonos que pueden ser del tamaño de esta mesa, hidrófonos que pueden ser del tamaño de una GoPro. Entonces nos permiten estar grabando, analizando los sonidos, entendiendo, y con inteligencia artificial empezar a decir, ok, este sonido se repite tanto con este comportamiento, ok, ya lo puedo hacer, entonces hago redes neuronales para entender comportamientos y ya puedo asociarlo. La próxima vez que voy, ya estoy entendiendo más, o el mismo software me ayuda a entenderlo, ¿verdad? Entonces son esas herramientas que le copiamos a Aquaman, digamos, y le estamos llegando desde el punto de vista tecnológico. Porque no sé qué tanto, porque es lo que a veces puede uno ver en Discovery o alguno de esos programas que han hecho trabajos sobre la comunicación, digamos, de delfines, ballenas, orcas,
de cómo se comunican entre ellas, ¿verdad? No sé qué tanto se ha avanzado, digamos, en ese... Muchísimo, porque yo no soy especialista. El lenguaje. Claro, digamos, yo tengo una colega que Laura May, ella trabaja en la Universidad de Vermont, es costarricense, y ella venía trabajando en la evolución del lenguaje, la comunicación y todo eso en cetáceos, y es impresionante el avance que tenemos para entender este comportamiento, este silbido, este claqueo que tienen, el clic, es juego, es, no sé, dispersarnos para tal lado, viene un depredador, alguien nos va a atacar, o inclusive un silbido que dice... O para atacar también. Sí, o dice, mi silbido es el silbido de John. Y este sonido me reconoce de cualquier otro delfín o orca. Es mi sonido particular. Entonces hay un sonido de nombre. De identidad. De identidad, completamente. Eso ya lo reconocen, ¿verdad? Claro. Entonces hay como hay audiotecas de todos estos sonidos, se pueden comparar a lo largo del tiempo. Inclusive hay un caso que es tan interesante, no sé si me das chance de contarlo. Adelante, por favor. Pero, por ejemplo, en ballenas jorobadas, los machos son los que cantan, ¿verdad? Entonces, con las ballenas jorobadas, el macho que canta mejor es el que se aparea, ¿verdad? Es el que tiene crías, el que puede reproducirse. Y entonces hay cantos que son exitosos. Ese canto que es exitoso es copiado por otros machos y entonces es el hit del momento. Okay. Y entonces como los machos... Es el Elvis. Exactamente. Entonces como estos también son migratorios, se están moviendo. Entonces hay un estudio muy bonito que empiezan a escuchar un canto en Samoa en el 2010. Luego lo encuentran en Polinesia Francesa en el 2011. O sea, el hit va migrando, y va siendo copiado por otras poblaciones. Ajá. Puede ser que en el 2014 fue utilizado en Nueva Zelanda, pero en Samoa, donde fue original, ya hay otro nuevo hit. Claro. Entonces, ellos se van copiando las canciones, van integrando fragmentos a su repertorio, porque es exitoso. Pero, va perdiendo popularidad, va perdiendo Viene uno nuevo. Claro. Exactamente. Entonces, claro, al caso de que hasta nos damos cuenta qué cultura. O sea, eso es creación de cultura. Hay un canto que es exitoso, se transmite a través de generaciones, migra a una distancia y se usa. Entonces, la cultura no solo es propia de los humanos, hay cultura en animales. Claro. Y hay una evidencia súper buena en sonido, en jorobadas. Y en el agua el sonido corre, digamos, o cubre más distancia que la... Totalmente. Por lo que te decía, que por el tipo de medio que es un poco más viscoso, es 4 veces más rápido que en la parte terrestre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la ballena azul, que tiene un sonido infrasónico, que tal vez nosotros no podemos escucharlo, pero puede viajar miles de kilómetros. Claro. Entonces, podemos tener una ballena azul en Guanacaste y otra ballena azul, no sé... cientos de kilómetros que ellas están comunicando. Su casa es el océano más grande, ¿verdad? Claro. Sí. Qué maravilla. Y yo pienso además que estos avances en la investigación sobre la comunicación del mundo subacuático nos permite también entendernos de otra manera, entender nuestros procesos de comunicación, entender nuestro lugar en el planeta, incluso entender nuestro país de otra forma. Es decir, nosotros aprendimos todos en la escuela que Costa Rica tiene una superficie de poco más de 51,000 kilómetros cuadrados y en realidad esa es la superficie terrestre, ¿no? Y no caemos en cuenta de que nuestro país tiene más de 570,000 kilómetros cuadrados de superficie marina. Creo que comenzar a entender eso también nos permite vernos o entendernos de otra manera. Sobre esto vamos a seguir conversando. Hagamos aquí una pausa, ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña en la que nos propusimos hablar sobre el mundo submarino con el artista visual John Timms y el biólogo marino Juan José Alvarado. Le solicitamos a Juan José Chepe que nos propusiera un tema musical para escuchar y comentar y nos propuso Mad Rush del músico y compositor estadounidense Philip Glass, interpretada por el propio Philip Glass. Escuchemos.
Acabamos de escuchar, por sugerencia de Chepe, un fragmento de Mad Rush de Philip Glass que aparece en su disco Solo Piano, que se publicó en 1989. Comentanos, por favor, Chepe, esto que acabamos de escuchar. Sí, bueno, Philip Glass es un excelente pianista, ¿verdad? Es apasionante escucharlo, ¿verdad? Porque además el sonido es muy repetitivo, te lleva, te trae, te vuelve a llevar, te vuelve a traer. Y esa es la sensación que te da en el mar, ¿verdad? Esta pieza de Mad Rush tenés ese piano que arranca suave y luego se incrementa, tiene un golpe de teclas en otro tono, vuelve a acelerarse y es como cuando vos... Esa es mi sensación, cuando yo tengo una inmersión y yo estoy buceando, de repente yo voy bajando, siento las burbujas, es un movimiento tranquilo, llego y empiezo a hacer mi trabajo y se acelera, o de repente llega una corriente y nos mueve. Y en vez de pelear con la corriente, dejamos que nos lleva, nos vuelve a traer y entonces es repetitivo. Viene, hay calma, hay fuerza, ¿verdad? Hay momentos en que estás a cierta profundidad y puedes ver las olas romper en una zona rocosa y entonces ves esa calma, ese movimiento suave y luego otra vez el oleaje que viene repetido en esas secuencias, ¿verdad? Entonces, esa canción tiene esa potencia. Para mí, yo a veces me siento que estoy bajo el agua, siento pececitos comiendo, pienso diferentes organismos que están alrededor mío. También tiene otro simbolismo para mí muy fuerte porque yo no conocía a Philip Glass hasta que entré a la universidad. Y lo conocí gracias a la persona que fue mi mentora en biología marina, que fue el doctor Jorge Cortés. Ah, claro. Y Jorge Cortés fue el que me prestó un CD, ¿verdad? En esa época, un CD de Philip Glass. Y yo decía, ¿qué es esta locura? Y a partir de ahí seguí viéndolo. Y la tercera razón es porque hace un par de años en una cadena de televisión norteamericana hay un programa que se llama La Ola de los 100 Pies. No sé si lo han visto. Es de estos surfistas locos que surfean olas de 30 a 40 metros de altura. Y arrancan el programa con el tipo surfeando la ola con esta canción. Claro, es esa tranquilidad de él montado sobre la ola y de repente la fuerza de tener 30 metros de altura de agua encima tuyo, ¿verdad? Entonces... para mí es mágico, es fuerte y representa mucho lo que es el océano, ¿verdad? Ese ir y venir, ese cambio de fuerzas y de tensiones, ¿verdad? Pero ese valor sentimental con Jorge es clave, ¿verdad? Bueno, es que hace algunos meses ya hicimos un programa sobre la isla del Coco, una telaraña en la que estuvo presente Jorge Cortés. Y también cuando llegamos al momento de pedirle una música, nos puso Philip Glass. Pero yo iba a decir, bueno, es que Philip Glass es el músico de los biólogos marinos, pero no es exactamente así. Es que Jorge te pasó el conocimiento o la devoción. Entre tantas cosas que pasó, supongo. ¿Verdad? De transmisión. Sí, totalmente. Sí. Y ahora fuera de micrófonos hablábamos un poco sobre la fosa de las Marianas, sobre esas exploraciones a la profundidad, a lo más profundo, digamos, de las aguas. Y volviendo a Jorge Cortés, creo que él ha participado de un proceso de expedición también interesante hacia la Costa Rica profunda, hacia esas zonas que conocemos muy poco. Sí. Vos mencionabas antes del corte nuestra educación primaria, tal vez. Ese mapa que teníamos de Costa Rica... donde había un recuadro de la isla del Coco frente a Nicoya, ¿verdad? Y entonces uno tenía esa imagen de que Costa Rica era... que la isla del Coco estaba ahí nomasito, ¿verdad? Y no está a 500 kilómetros de la costa. Y entre esos 500 kilómetros está una montaña submarina, que es la montaña submarina más grande de toda Centroamérica. Entonces todo el trabajo de Jorge explorando Costa Rica desconocida, porque en realidad el 60% de Costa Rica está por debajo de 2.500 metros de profundidad. Entonces hay mucho que necesitamos saber y el trabajo que se está haciendo con universidades estadounidenses y la Universidad de Costa Rica es muy fuerte para darle a conocer al público toda esa riqueza que tenemos. Ese Costa Rica desconocida, ese mar profundo que tenemos y rico en diversidad, ¿verdad? Que es una tarea ardua y costosa también. Claro. Bueno, pero están en eso. Están en eso. Volvamos a Aquaman. Aquaman me parece un fenómeno cultural interesante en el sentido de que ha sufrido o está en este momento experimentando una transformación. En algún momento Aquaman era un personaje presentado con cierta torpeza, un personaje sobre el que se hacía mofa, ¿verdad? Y en este momento, y creo que especialmente gracias al trabajo que está haciendo John, eso se está transformando, eso está cambiando.
Sí, en este caso, digamos, del Superman que conocemos... Del Aquaman, perdón. Sí, ya íbamos a saltar del programa. Sí, sí. Voy a hacer el anuncio. Hicimos un programa sobre Superman. Escúchenlo. Sí, del Aquaman que conocimos a los Superamigos, ¿verdad? Que era un personaje... Ha sido como un personaje semisecundario, ¿verdad? En la Liga de la Justicia, que es Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Es que estaba difícil ahí. Sí, la tenía complicado. Sí. Exacto. Pero en las últimas reinvenciones de Aquaman, digamos, donde han tocado un poco todo el origen del personaje, para volverlo un poquito más serio, en algunos momentos se ha concentrado mucho, digamos, en su relación amorosa con Mera, que es la princesa también que sale en las últimas películas de DC. Y se le ha dado, como él se supone que es el rey de la Atlántida, ¿verdad? Atlantis es su reino. Un poco los dramas cortesanos, ¿verdad? De poder, a lo Game of Thrones y este tipo de cosas. Uh-huh. En este caso, en este nuevo Aquaman, lo que él tiene, no recuerdo la palabra, un nombre técnico en inglés, ahorita me cae, pero tiene una cierta manipulación del agua. Uh-huh. Es como una aguaquinesis, una cosa así, ¿verdad? Okay, claro. Pero hay una serie que se realizó el año pasado que se llama Absolute Power, y esta serie cambió los poderes y la forma en la que se manejan muchos de los personajes. Entonces, la serie nueva de Aquaman tiene mucho que ver con su habilidad de manipular el agua y de una cierta magia, digamos, que puede utilizar. Pero la está aprendiendo a usar, y Mera, que es como es su pareja, le está ayudando. Pero aquí va un pequeño adelanto de la serie. Él tiene que rescatar a Mera, y entonces ahí empieza a trabajar, digamos, en el uso de ese tipo de poderes. La serie no cambia el origen del personaje, o sea, entramos directamente en la acción, donde se le identifica a Aquaman como un asesino de dioses. O sea, el asunto es así, como que entramos en un mundo... En ese mundo mítico, exacto, deidades submarinas. Exactamente, bien sofisticado. Y hay muchos seres míticos y místicos de diferentes culturas que se están incorporando en la serie. No solamente en el océano, sino también, ahora que hablábamos, en los multiversos y otras cosas que van a aparecer en la serie. Pero la idea es darle al personaje un contexto mucho más... se ha intentado antes que sea un poquito más oscuro, con más peso, pero en este caso es básicamente aventura, o sea, pues mucha aventura y su relación con su pareja. Esos es como los móviles importantes, digamos, en esta nueva versión de Aquaman. Y pensando en la Liga de la Justicia y en la forma en la que imaginábamos a los superhéroes en los años 70 u 80, pues yo entiendo en alguna medida por qué Aquaman era un personaje secundario, en el sentido de que las aventuras subacuáticas que podían desarrollarse eran relativamente pocas. Sin embargo, esto está comenzando a cambiar. Hablábamos un poco, bueno, Chepe comentaba sobre el cambio climático, por ejemplo. Claro. Creo que cada vez más entendemos que nuestro mundo, de alguna forma, se va transformando en un mundo subacuático, sí. ¿Verdad? Yo quisiera agregar a eso que, por ejemplo, nuestra percepción del océano ha cambiado mucho. Vos decís, pero ha cambiado mucho porque ya podemos estar dentro de él. El utilizar equipo scuba, tanque, arranca en los años 40, 50, ¿verdad? Realmente. Uh-huh. Y si uno mira la investigación submarina, va aumentando hasta tener programas de documentales extraordinarios que tenemos ahora, ¿verdad? Con unas cámaras que uno... Bueno. Claro. Entonces la percepción, digo yo, Aquaman, porque yo como niño, cuando ya la Liga de la Justicia, y yo decía, chica, ¿por qué no le da más carnita? Claro. Sí, tiene todo el océano alrededor de él para hacer y deshacer, tiene organismos, tiene de todo. Yo, bueno, como
como niño que adoraba el mar, yo decía, no le están dando Claro. el papel que se merece, ¿verdad? Claro. Y ahora se ve mucho tal vez esa falta de conocimiento, esa falta que el creador, el diseñador, el dibujante, el escritor, tenga un contexto. Antes pues lo tenía que imaginar, ¿verdad? Y Exacto. más ficticio, pero ahora puede tener un concepto más claro de cómo funciona el océano, cómo hay, lo que vos mencionás de las burbujas, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. En el caso que hablabas, digamos, de toda la parte cambio climático, cómo ensuciamos también los océanos y todo eso. Por supuesto que aparte de eso y lo del misterio que genera, las criaturas que se pueden incorporar y todo ese ambiente que le puede dar un marco muy interesante, digamos, a la serie. El problema también es que en este mundo en el que vivimos actualmente hay que manejarlo con pinzas porque todo está politizado, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay ciertos estira y encoges que para ciertas audiencias hay que saber cómo agarrarlo así con pinzas, ¿verdad? Porque creo que, digamos, una de las cosas con las que se puede incorporar, digamos, especialmente a la gente joven, es con la aventura, ¿verdad? Llevándolos en esta aventura sin necesidad de decirles, hay que hacer esto o el otro, sino que dentro de la misma aventura haya una conciencia de lo que está pasando. Ujú. Pero sí, el marco para el personaje es buenísimo, ¿verdad? O sea, hay muchas posibilidades. Sabemos que en los dos casos, porque Marvel también tiene su submarinista, ¿verdad? Que es Namor. Los dos han sufrido como de cierta, ¿cómo Puestos se de llama? lado. Sí, como dejados ahí un poquillo. No sé si porque su mundo, ¿verdad? Ese mundo amplio se separa un poco de los problemas, pero como decías, o sea, el mar en realidad, el cambio de temperatura en el mar puede influenciar todo, o Ujú, sea, ujú. donde vivimos. Pero sí, es un barco muy interesante en el que se puede trabajar. Ahí probablemente lo que ocurre es que el propio género, hablabas, John, de la aventura, restringe un poco las posibilidades de pensar esto en otros términos. Lo que quiero decir es que la ciencia ficción como género Claro. literario, ¿verdad? Y hablábamos de Julio Verne, Claro. y si pensamos en el siglo XX, tenemos una serie de escritores que se han propuesto entrar en ese territorio, que han imaginado ese mundo subacuático o incluso han imaginado nuestro mundo sumergido, ¿verdad? Existe precisamente la novela de este estadounidense J.K. Ballard que se titula El mundo sumergido, que es de 1962 y que ya habla precisamente sobre eso, sobre lo que ocurre una vez que se derriten los polos y el nivel del agua comienza a subir. Así que creo que que la ciencia ficción se ha encargado de estos temas, no así la aventura, no así el mundo de los Sí, superhéroes. yo ahora estoy empezando a leer un libro que me recomendaron que se llama El Quinto Día, no sé si de un escritor alemán que habla, es ciencia ficción, pero con hechos científicos muy, muy interesantes y muy bien escrito, y es el mar toma venganza contra la humanidad. Entonces, el cambio climático, todo lo que está sucediendo, entonces bancos de peces atacan a pescadores, los encierran, y empiezan a surgir, y es toda una trama de ciencia ficción, digamos, imposible hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es muy interesante porque dinamiza al océano, le da una conciencia contra la humanidad y responde. Pero después uno se pone a ver casos como el de las orcas. Yo no sé si ustedes vieron el de las orcas en España, en Cádiz, en el sur de España, que las orcas se están organizando entre ellas para atacar Sí, barcos. ajá, sí, Ajá. lo vi. Ajá. Entonces hay una Claro. y hay ciertos roces por, no sé si por, hay gente que las humaniza diciendo es que les mataron una cría. O puede ser que están interviniendo con su área de alimentación, de reproducción. Como decías del pececito que te mueve cuando estás midiendo. Exactamente. Entonces, Sí, sí. claro, son seres pensantes que van a reaccionar ante Claro. algo, y más una orca, que es un animal súper inteligente, ¿verdad? Y Entonces, poderoso. claro, Sí, sí. yo no me metería al agua viendo una orca ni queriendo. Pero entonces digo yo, son esas herramientas que un Aquaman, digamos, puede tener. El mar se puede violentar ciertos organismos, reaccionar contra la humanidad, y un Aquaman que tiene su humanidad en cierto aspecto puede ser un balance, ¿verdad? Claro. Entre lo que debemos ser
y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. John, me parece que estás encontrando con sí, aquí. no, o sea, perdón, yo me tomaría muy en serio eso de tomar nota, de quedarte con el dato de contacto. Sí. Definitivamente. Bueno, pues estas son las cosas bonitas que ocurren aquí en La Telaraña. Claro. Hagamos una pausa, ya volvemos. Okay. La Telaraña en Amplify Radio. La Telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos en una telaraña en la que hemos conversado sobre el mundo submarino, sobre sus representaciones, sobre su naturaleza, con el artista visual John Timms y el biólogo marino Juan José Alvarado. Hace algunos minutos escuchamos a Philip Glass por sugerencia de Chepe y ahora nos propone John escuchar un tema de Aquaman King of Atlantis, que es compuesto por el estadounidense Matthew Jansen y que forma parte de la banda sonora de la película animada homónima. Escuchemos. Acabamos de escuchar Aquaman King of Atlantis por sugerencia de John. Comentanos, por favor, John, esta música que acabamos de escuchar. Sí, buscando un poco temas que tuviesen que ver con Aquaman o especialmente las películas. Esta particularmente el tema del rey de Atlantis, que es algo que se está incorporando mucho en la nueva serie, ser el rey de Atlantis. Uh-huh. Que a Aquaman en esta nueva serie no le hace mucha gracia toda la parte política y atender a como él tiene relación con otras especies, ¿verdad? Que viven en el mar, humanoides y ese tipo de cosas. Entonces, esta canción reflejaba un poco lo que queremos hacer ahora con la serie, más heroico, en busca de aventuras, y ayudando en general a su reino, que casi es una obligación que tiene que mantenerlo en buen estado de Atlantis, pero desarrollando toda esta parte más dinámica del personaje. Es que estoy recordando algunas de las visualizaciones anteriores de Aquaman, y en esta sí es mucho más superhéroe, o sea, está más involucrado con un montón de actos, valga la redundancia, heroicos, ¿verdad? Por fin, dice Chepe, lo que estaba esperando desde que tenía 7 años y decidió ser biólogo marino. Dice, bueno, ahora sí. Quiero un héroe que me represente, exactamente. Ya me dieron bola. Sí. Bueno, y John también comentaba un poco sobre esta dimensión mítica que tiene ahora la serie, sobre estos dioses submarinos. Y yo pensaba en Atlantis, ¿verdad? Existe en la mitología occidental la idea de la Atlántida, el continente perdido, que es muy poderosa, que incluso está en algunos textos de Platón como referencia. Y que durante siglos exploradores, aventureros han buscado. Así que creo que ese lugar es muy potente como representación simbólica, y es el lugar del que proviene Aquaman, además. Sí, creo que sería interesante que habláramos un poco sobre esto. Bueno, lo de Atlantis es interesante porque, bueno, vos lo mencionas en autores, libros, 20.000 leguas, Julio Verne,
o autores que no utilizan Atlantis como tal, por ejemplo Tolkien, que tiene a Númenor, que es una isla que también se hunde, con una sociedad sumamente desarrollada, y hay un dios marino que se llama Ulmo. Entonces es eso mismo. Lo interesante de Atlantis es que inclusive entre estos programas de búsqueda, donde puede estar, hasta se ha pensado que estaba en la Isla del Coco. O sea, hay indicaciones, o dicen, no, está cerca de la Isla del Coco, o es una zona cerca de esta zona, otros los centran en el Caribe, otros en el Mediterráneo, ¿verdad? Y nos despierta, siento yo, como mayor duda, de como una sociedad que triunfó, que Platón describe, se hunde, y a partir de ahí nos da un misticismo, ¿verdad? Entonces es interesante en ese sentido. Sí, el mito de Atlantis, digamos, en el mundo de Aquaman es esta ciudad sumergida donde, como decíamos anteriormente, él es el rey. Es vacilón que lo relacionemos siempre con la ciudad sumergida, ¿verdad? Porque se supone que Atlantis era como una Venecia, una cosa así, o sea, una ciudad sobre el mar. Pero con este cataclismo que le sucede, que repentino, se convierte en una ciudad sumergida. Pero sí, yo con toda esta idea de Atlantis, criaturas y todo, el océano representa eso, ¿verdad? Como el misterio de un lugar gigante, poderoso, inexplorado, o sea, por supuesto claro, explorado, pero gran parte está en algún momento escuché a alguien decir que sí, hay muchas partes que no tenemos ni idea de qué hay. Sabemos mejor de la superficie de la luna que el fondo, ¿verdad? Sí, sí, que puede haber... yo me acuerdo hace algún tiempo que empezaron en unas series de Discovery a encontrar estos calamares gigantes que antes se decía que no existían, que era solo parte de la literatura y lo que hablábamos al inicio del Kraken y todo eso. Y que sí existen, ¿verdad? Estos calamares monstruosos. Sí, hay una cosa que también siento yo que... yo siento, y la percepción tal vez de alguna gente, Atlantis te da a vos como un cierto confort, digamos, de cómo una sociedad tan desarrollada se hundió y ahora mágicamente sobrevive bajo el fondo del mar, ¿verdad? Entonces te da como un son de esperanza de que hay una sociedad avanzada que está bajo el agua. Y nos da a la sociedad que vivimos en la parte terrestre un motivo a buscar, ¿verdad? Ese ¿cómo decirlo? Esa idealización de alguien que logra en un medio tan difícil, tan complicado, tan oscuro, tener una sociedad tan desarrollada. Y todos queremos estar en un Atlantis. Claro. Todos queremos ser Atlántidos, ¿verdad? Claro. Bueno, como yo hago marino... Algunos otros. Vos siempre has querido, tal vez algunos están comenzando a quererlo. Sí. Y entonces es muy interesante. Te da una esperanza. Es una esperanza hacia la sociedad también, claro, ¿verdad? Claro. Es interesantísimo eso que decís, y vuelvo sobre el tema del cambio climático, sobre la noción de ciudad sumergida como algo que se anuncia o se ha anunciado durante los últimos años. Se dice, por ejemplo, que Punta Arenas podría convertirse en una ciudad sumergida, ¿verdad? Entonces creo que estamos hablando de algo que tiene que ver con superhéroes, con fantasía, pero también con una realidad que está muy cerca. Y yo también en el sentido de que, pensando en una sociedad mágica como estas, ¿qué cosas con la tecnología actual podemos hacer? Por ejemplo, en Italia ya están haciendo cultivos hidropónicos sumergidos. Entonces hay burbujas que están a 5 metros de profundidad donde tienes un cultivo, hay irrigación, y entonces estamos aprovechando cómo sustentar alimentariamente a una población. Estamos viendo cómo a través de la energía maremotriz o eólica podemos generar, alimentar ciudades que de otra manera no podríamos hacer. Entonces, de nuevo nos estamos volviendo hacia el mar como nuestra salvación en muchos sentidos, ¿verdad? Claro. Y es curioso porque para muchos efectos es visible o muy visible la exploración que se está haciendo en este sentido en el espacio exterior, lo que está haciendo Elon Musk, tratando de habitar otros planetas o llegar a otros lugares, generar un satélite que nos permita identificar estos lugares, este tipo de cosas. Pero no lo tenemos tan claro en cuanto al mundo submarino. Es algo que creo que está comenzando a ocurrir, ¿verdad? No sé si me aventuro a decir algo. No, es porque es un medio muy difícil. Es un medio muy difícil, digamos, la presión aumenta. Por ejemplo, ahora que lo que hablábamos de
del Alvin, de los submarinos estos, o el que ha bajado Jorge aquí frente a las costas de Costa Rica. Una inmersión de un submarino de estos por día son $15,000 a $20,000. Un día de barco son $20,000. Entonces, una expedición de 10 días, estamos hablando de $300,000 para conocer un segmento de la costa, ¿verdad? Sí, entonces se vuelven algo que si no hay cooperación es muy difícil. Y luego también la exploración, por ejemplo, en los años 20 había un naturalista llamado William Beebe. William Beebe creó una esfera llamada la batiesfera, que era una estructura de titanio con una ventanita de cuarzo. Y entonces bajaban a 400 metros en esa época con un cable telefónico y él iba describiendo por radio a la gente en la ABC en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en la NBC. Entonces él iba describiendo lo que veía en las Bermudas. Claro, apeló a una gente, pero él dependía de su capacidad de descripción y de la visión que tenía, que era la visión de un cuarzo y muy corto, ¿verdad? Entonces nos dificulta. Ahora con el espacio y los telescopios podemos reconstruir galaxias, podemos reconstruir un montón de cosas y el océano nos cuesta mucho reconstruir cosas. Bueno, parece que es una tarea pendiente. Y ahora que mencionabas lo de la ciencia ficción y eventualmente otros planetas, ¿verdad? Por ejemplo, en estos lugares como Ganímedes, que se supone que son océanos congelados, ¿verdad? Que hay agua debajo de ese casquete general, digamos, que son los lugares donde supuestamente puede existir vida, ¿verdad? Fuera de nuestro planeta. Que sí, el agua en general, o sea, sin agua no hay vida. No hay nada. Sí. Bueno, muy bien. Esta conversación nos ha llevado también al espacio exterior. Vean hasta dónde hemos llegado. Hagamos aquí una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre el mundo submarino con el artista visual John Timms y el biólogo marino Juan José Alvarado. Nuestro invitado ausente de hoy es el explorador y oceanógrafo francés Jacques Cousteau, que nació en 1910 y falleció en 1997. Los extraordinarios documentales de Cousteau a bordo del Calypso generaron fascinación a lo largo del mundo y facilitaron la divulgación sobre los misterios y las maravillas del mundo submarino. Cousteau fundó junto a sus hijos la Sociedad Cousteau, una institución dedicada a la protección de la vida oceánica, y desde esta organización combatió los devastadores efectos de la pesca abusiva y promovió movilizaciones contra las prácticas que ponen en riesgo el equilibrio de los océanos. Jacques Cousteau dijo alguna vez que nuestra isla del Coco era la isla más bella que había conocido. Y me gustaría preguntarles qué les gustaría comentar sobre nuestro invitado ausente de hoy. Bueno, Jacques Cousteau fue prácticamente mi infancia, ¿verdad? O sea, es de chiquitillo, cuando no teníamos tanto cable ni nada de eso, veíamos en Canal 6 o 7, no recuerdo, los documentales. Una de las cosas que me gustaba es que, aunque tenía una narrativa, ¿verdad? No era simplemente mostrar imágenes, sino que había una narrativa dentro de la presentación. No era tan, como lo que se plantea ahora, digamos, con la Semana del Tiburón, ¿verdad? Que hace una cosa muy agresiva en cuanto a la presentación de las situaciones, ¿verdad? Que suceden en el océano. En el caso de Cousteau sí había una narrativa muy pausada que invitaba a entender cómo funcionaba, ¿verdad? El mundo submarino. Y sí, era obviamente para un chiquillo es llamativo así increíblemente como, a pesar de que si comparamos y lo que hablábamos fuera de cámaras que decía Chepe, de la calidad de las cámaras, cómo ha cambiado, ¿verdad? En aquel momento pues sí tenía un nivel, pero no jamás lo que se puede capturar ahora. Sí estaba, está muy, muy bien realizado. Ah, definitivamente. Sí. Es un pionero de eso, claro. ¿no? No, totalmente. Y aunque la tecnología ha cambiado,
viéndolo con los ojos de ese carajillo que éramos, ¿verdad? Porque igual, yo no me perdía un lunes a las 7 de la noche en Canal 7, Planeta Azul. O sea, era religioso para mí. Claro. Y yo veía ese documental y aunque tal vez yo ahora lo veo y mira, la calidad no es la misma, en ese momento era mágico. Era realmente mágico porque, digamos, a mí cuando me regalaron mi primer mascarilla de buceo de snorkeling, yo me acuerdo, la pedí como a los 9 años, 8 años. Para mí fue mi tesoro más grande porque podía ser un Jacques Cousteau, ¿verdad? Claro. Yo podía ir, sumergirme y ese programa era inspirador, ¿verdad? Yo sé que en su vida tuvo pros y contras, cosas como todos hemos tenido, ¿verdad? ¿No? Pero en realidad, él fue una fuente inspiradora completamente. Yo lo veo así. Si yo no estaría trabajando con arrecifes de coral, ni trabajando en biología, ni en conservación marina, si yo de niño no hubiera visto eso y bueno, y el apoyo de mis papás para que si yo me iba al agua a nadar 2 horas, no me estuvieran como locos gritándome, Juan, métase, ¿verdad? Entonces... es eso, ¿verdad? Es un inspirador de generaciones, un inspirador de una generación muy, muy, muy grande, una inspiración de conservación de los océanos, de esto, del awareness, de darnos cuenta de que el océano está y hay que ponerle atención, ¿verdad? Yo creo que ese es el peso más grande. Luego el otro peso que yo siento que es importante es el desarrollo del Aqualum, del equipo de buceo, que él y con Luis Gañón lo desarrollan. Y de hecho hay una marca que se llama Aqualum de buceo. Y entonces... nos brinda las oportunidades que los biólogos de esa época no tenían. Claro. Entonces es clave. Bueno, hay que decir además que nuestro programa de hoy se titula El Mundo Submarino, precisamente en homenaje, le pedimos prestado a Jacques Cousteau, a la serie televisiva de Jacques Cousteau, el título, ¿no? Uh-huh. Y pensando en esto, a propósito de nuestro invitado ausente de hoy, les propongo que escuchemos un tercer tema musical titulado Calypso, del cantautor estadounidense John Denver, que está dedicado como un tributo a la labor de Jacques Cousteau. Escuchemos. Sail on a dream on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown, to be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. So the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. I, Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. Oh Lord, like the dolphin who guides you, you bring us beside you, to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea, to be true as the tide, free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. Like Calypso, the places you've been to, things that you've shown us, the stories you tell. Like Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. Like Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. I, Calypso, I sing
Acabamos de escuchar Calypso de John Denver. ¿Qué les gustaría comentarnos sobre esta canción que acabamos de escuchar o a manera de cierre de nuestra conversación de hoy? Bueno, está bien. El tema de Calypso, Jacques Cousteau, el océano, el recordar nuestra niñez, de verdad, que tener estas oportunidades de maravillarnos con un programa, aunque sea 1 hora, y de ahí imaginarnos un mundo, pienso que tenemos que retomarlo, ¿verdad? Retomarlo en nuestros medios de comunicación nacionales, más accesible y menos amarillista, ¿verdad? Más realista a lo nacional. Y brindar una oportunidad en educación también formal costarricense de la riqueza marina que tenemos, ¿verdad? Costa Rica podría ser una isla, fácilmente. Lo que tenemos de costa es más largo de lo que tenemos de frontera con Nicaragua y Panamá. Entonces, si no fueran por esos segmentos, seríamos una isla, ¿verdad? Básicamente. Y entonces no nos vemos como isleños, nos vemos como entes muy terrestres y nuestra educación es muy terrestre. Y yo pienso que hay que descuadrarla un poquito y marinizarla, por decirlo de una manera, para que realmente tengamos esa identidad del océano que forma parte de nuestra vida. Qué hermoso eso, es toda una consigna, marinizar Costa Rica. Sí, sí. Sí, desde la parte narrativa y de superhéroes, y en este caso Aquaman, pues sí, sería interesante y positivo si el personaje ayuda a la gente también a tomar conciencia, como hablábamos anteriormente, de lo que sufren los océanos, no solo de lo que sufren, sino también de lo que nos brindan para la vida en general, ¿verdad? Los recursos, lo que hablabas del control de temperatura, de las mareas, todo ese tipo de cosas. Ojalá pueda ayudar un poco para concientizar en esa parte. Bueno, ojalá sea así. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta mañana, por conversar con nosotros. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó en la cabina de grabación, a Fabián Coto, que ha estado muy, muy presente, que ha acompañado este programa desde su gestión, desde la logística. Gracias a Emma Tristán, por supuesto, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana en la frecuencia de Amplify, en el 95.5 de FM, o a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que está disponible La Telaraña, o a quienes se enredan con nosotros en nuestras redes sociales. Así que hay muchas formas de formar parte de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.